Hola audiencia de la 103.9, un placer dar comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la IMCA, en Radio Plural. Compartamos un tiempo de reflexión mientras bajamos algún cambio en nuestra vorágine. Proponemos como tema repensar la institucionalidad democrática. A lo mejor, anticipando que pueden amontonarse infinitas opiniones, dudas y rechazos, porque nada es más amenazante desde lo psicológico que se modifiquen verdades, entre comillas, asumidas, esquemas centralizados y zonas de relativa comodidad que actúan muchas veces como defensa ante los cambios que nos estresan, ¿no? Por eso, a lo mejor proponemos habría que intentar un análisis profundo de la democracia en su estado actual. Este examen lo impondría el escenario de un mundo que no para de sorprender a unos y a otros de manera constante y disruptiva. Interrogante. Aún los problemas sociales y económicos, sin olvidar los políticos, a menudo a la raíz de los otros, que estamos padeciendo, ¿tienen o no que ver con un ejercicio limitado y hasta vetusto de la democracia? El rol del ciudadano y su poder están cercenados si nos permitimos y exigimos una exploración profunda de la realidad. El sistema delegativo de los muchos hacia los pocos, supuestamente ilustrados, y nada más que supuestamente, no genera compromiso ni responsabilidad suficientes. La veneración del voto como única o casi manifestación y virtud de la participación ciudadana podría significar una trampa. Se carece de un diseño orgánico de control de los ciudadanos sobre los representantes y, lo que no es menos negativo, se acrecienta una marcada bifurcación de caminos entre los mandantes y los mandatarios. Estos últimos se desentienden generalmente de sus representados, a los que frecuentemente engañan con promesas groseramente incumplidas. Lo anterior se repite hasta la próxima elección, en la que los políticos consultan, entre comillas, a la ciudadanía, se apiadan de sus sufrimientos, escuchan, entre comillas, con ficticia atención sus necesidades y aspiraciones y prometen soluciones de a todo, lo que en la práctica concreta es igual a la nada. Cuando la sociedad llega a cierto nivel de hartazgo, enarbola el conocido y repetido estribillo, que se vayan todos. Observemos con atención cómo se desenvuelven y canalizan las demandas sociales en una comarca en la que un tercio de la población transita por las banquinas y el barro. Se hace de manera desordenada, con claras señales de tensión y violencia acumulada y sin respuestas realmente efectivas. El grave problema de las desigualdades continúa sin resolverse. Si imaginamos la imagen de una pirámide, en el vértice, es decir, en el nivel superior y primario, está la ciudadanía. Luego le siguen los distintos estamentos de un Estado democráticamente organizado, que incluye naturalmente a la dirigencia política, repetimos, mandataria. Y para reflexionar sobre este tema y otros, hemos invitado a un apreciado amigo, periodista destacado y miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Nos referimos a Marcos Cittadini, a quien ya le decimos en esta primera intervención que él tiene en Diálogos con Valor. Gracias por distinguirnos con tu presencia. No, gracias a ustedes, Norberto, por invitarme. Me parece que es un espacio valioso de reflexión y también de intercambio, ¿no? Desde ya. Así es. Yo le decía fuera de micrófono a Marcos que lo nuestro es una audacia de entrevistar a un periodista de su calidad y trayectoria. Marcos es el gerente de programación de Radio del Plata y conductor del programa El Mediodía del Plata. La tarde del Plata, sí. Ya me equivocaba. La tarde del Plata, es así, ¿no? Sí, exactamente. De 15 a 18 estamos. De 15 a 18, vale la pena escucharlo, porque es una audición que tiene mucho condimento y no deja de también motivar la reflexión y el análisis, ¿no? En la cotidianidad de los ciudadanos, generalmente son erróneamente considerados como la escala inferior por parte de los políticos. Primero están los políticos, después los ciudadanos. Y en realidad es exactamente al revés. Primero está la ciudadanía, después está la política, que son los mandatarios de los primeros. ¿Cómo te parece a vos que puede haber un cambio de concepción? Básicamente de la ciudadanía, ¿no? Sí, es interesante esto que vos planteás. Yo creo que hay momentos en los que hay momentos de mayor y de menor conciencia acerca de este tipo de fenómenos, de estos movimientos, de estas necesidades por parte de la ciudadanía de ser representados
como corresponde. Yo creo que esto va incluso un poco más allá de la dirigencia política tal como la entendemos, dirigencia política partidaria, si vos querés. Uno tendría que abarcarlo incluso la dirigencia empresarial. Vos formás parte de una asociación que tiene muy claro, digo, que representa a sus socios, uno lo puede ver en casi cada comunicación que hay o en casi cada iniciativa que hay, que son tenidos en cuenta los socios. Esto que vos podés decir, bueno, está bien, es fácil hacerlo en una asociación sin fines de lucro, pero la verdad es que podría ser trasladable a cualquier otra manifestación, a un país, a una empresa o a lo que fuera. Son entidades distintas. Yo entiendo que cada entidad es distinta, no es lo mismo una empresa que tiene por supuesto un fin de lucro desde ya y que además tiene una estructura piramidal, a un país donde por supuesto que las cosas son distintas. Pero lo que quiero decir es que muchas veces el dirigente, sea un dirigente empresarial, un dirigente político, un dirigente social, un dirigente comunitario, pierde de vista que lo que está haciendo justamente es representar a una X cantidad de personas, una masa de personas que a veces se expresa de modo más homogéneo y a veces no, que a veces es más consecuente con lo que necesita y lo que entonces pide en función de eso y a veces no. Eso tiene que ver con los tiempos, con los climas de época, pero que siempre termina acomodándose a sus necesidades. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Vos mencionabas por ahí el que se vayan todos. A mí me parece que fue una época interesantísima de nuestro país, muy sufrida, 2001, 2002, pero que también fue modificándose en función también de las nuevas necesidades. Ese que se vayan todos, por supuesto que era impracticable. Absolutamente. Y terminaba en algo que quizá no era demasiado bueno, ¿no? Porque la democracia justamente, no, con todos veamos cómo lo resolvemos. Así es. Y eso es lo que terminó pasando, me parece, que hubo mayor participación popular, y entonces de ese que se vayan todos se pasó a bueno, ¿y por qué yo no puedo participar en política? La experiencia fue mixta, hubo momentos muy virtuosos después de esos años, otros momentos que no tanto. Uno puede tenerlo en cuenta. Hay cosas criticables y cosas elogiables del proceso que se abrió después de ese 2001-2002. Pero lo que es seguro, y creo que está un poco en el espíritu también de lo que vos decías, es que los dirigentes tienen que entender a sus representados. Sí, si no, va a ser muy difícil. Sí. Y vos sabés que también hay una especie, en el comentario que hacíamos, una crítica implícita también a la ciudadanía, en el sentido de decir, si yo me quejo de los políticos, pero al mismo tiempo cuando tengo que participar me excuso, bueno, entonces hay una responsabilidad compartida. Sí. También habría que quitarle, entre comillas, a la ciudadanía la excusa de que no puedo participar. Porque es evidente que a la luz de lo que nos pasa, lo que nos pasó y lo que nos puede pasar, sin un control ciudadano de la política es muy difícil que la democracia se fortalezca, ¿no? Absolutamente. Y esto requiere un ejercicio ciudadano muy muy intenso, no decir me quejo, que se vayan todo, esto no sirve para nada. Esto no sirve, no es bueno, es muy inmaduro, muy infantil. Entonces también hay una especie de, si se quiere, de demanda a la sociedad civil. Bueno, muchachos, hay que ponerse los pantalones largos y hay que participar, hay que aportar, más allá de la queja y de la crítica, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo lo mismo que vos. A mí me parece que la antipolítica, para englobarlo de alguna manera, es una palabra que quizás es polisémica, ¿no? Sí. Pero digamos, la antipolítica es una trampa, porque por un lado, sí, muchas veces en la política se ven los elementos para decir qué mugre que es esto, cuánta corruptela que hay. Eso uno puede verlo en la realidad, no es que es una falsedad o una invención de alguien, pero a la vez también ahí está la excusa para no meterse, para no controlar, como vos decís, como esto es sucio, yo no me meto. Y la verdad es que los canales de control son un montón. No solo uno tiene que llegar a ser diputado para poder controlar a la política o hacerla más transparente. Hay otros canales de control que también pueden ser utilizados y que quizás te representan más como ciudadano, ¿no? No tengo duda. Si vos ves la situación actual, digamos, la coyuntura de la Argentina, tuviese que hacer un análisis, siempre cuando hablamos de análisis crítico, es el único análisis que sirve, porque el otro análisis, si no es crítico, no construye. A pesar que alguna gente, cuando hablas de espíritu crítico, dice es destructivo. Al contrario, es exactamente lo opuesto. ¿Vos, cómo estás viendo esta coyuntura tan
golpeada desde lo social y que a lo mejor podría ser aún más golpeada en el futuro inmediato. Mira, yo soy muy crítico de este momento de la Argentina, y no es que no haya sido crítico de los momentos anteriores. En esto, digo, yo sé desde dónde hablo, pero también tengo cierta ecuanimidad para algunas cuestiones. Me parece que hubo un proceso que, como decíamos, comenzó en 2003 y que fue muy virtuoso en muchos aspectos hasta 2008, 2009, que tuvo una remozada a partir de 2010, y que luego empezó a tener algunos problemas. Me parece, sobre todo después de la reelección de Cristina Fernández, empezó a tener algunos problemas. Yo creo que hasta ese momento había sido bastante virtuoso. No es que no había tenido problemas, no es que no había tenido defectos, no es que no había tenido hechos que son criticables, vinculados, por ejemplo, a la transparencia. No digo que no haya pasado eso, sino que sobre todo a partir de 2011, con cierta relajación de un 54%, y sobre todo un contexto exterior bastante desfavorable, no solo para la Argentina, sino para todos los países en vías de desarrollo, hizo que quizás las cosas se deterioraran un poco. Lo que a mí me parece es que el proceso que se inició hace 2 años y medio, yo todavía no le veo un rumbo o algo que sea destacable. Hubo una vocación quizás de cambio, y hasta uno podría decir, por allí era necesaria. No es el cambio en sí lo criticable, porque por allí había un proceso que estaba agotado, que ya no interpelaba a la población como lo había interpelado antes. Un proceso que arranca con un 22% de los votos para el electo presidente Néstor Kirchner, porque no hay balotaje, y luego en la última elección en la que se presenta Cristina Fernández tiene un 54%. Por eso también me parece que funcionó de alguna manera como relajación. Por eso digo, ajá, no es que uno tenga que mostrar una etapa como prístina para criticar la otra. A mí me parece que esa etapa tenía algunos signos de agotamiento en términos económicos, pero también en términos políticos y sociales, que tenía que encontrar alguna forma de revitalizarse y por ahí no lo encontró. Y lo que vino después, que había generado mucha expectativa en una buena parte de la población, a mí me parece que todavía no se ha mostrado, o en todo caso lo que ha mostrado no es lo que podría ser un buen cambio. Quiero decir, básicamente, para no dar vueltas, me parece que lo que se hacía mal no se corrigió, y lo que se hacía bien se dejó de hacer bien. Esta es mi sensación. Soy bastante crítico en ese sentido. Sí. Ahora, esto me hace invalidar la experiencia de ninguna manera. Primero, porque fue elegido por la gente, y segundo, porque además siempre hay modos de corregir rumbos. Yo creo que se abre una buena posibilidad, sobre todo a partir de esta crisis económica que hemos vivido, cambiario económica que hemos vivido en el último tiempo. Me parece que hay señales que pueden alertar a los dirigentes para decir, che, por ahí no es el camino, hay que modificarlo un poco. Y entonces, tiendo a ser optimista en ese sentido, ¿no? ¿Vos crees que a la Argentina, crees que a la Argentina le falta un gran acuerdo de todos los actores más significativos, que de alguna manera no solamente piensen en la coyuntura, sino que vean más allá, lo estratégico, sí, más allá de lo coyuntural? Sí. Y si esto es necesario, ¿vos crees que están dadas las condiciones para que suceda, o todavía hay demasiadas heridas sin saldar que hace que esto sea más complejo? Es una pregunta con doble sentido. Perfecto. Sí, pero a veces no. Sí, yo te lo entiendo, y la verdad es que tiendo a no sé si puedo contestar con algo demasiado definitivo en relación con eso. A mí me parece que es necesario algunos acuerdos básicos. Yo no sé si llamarlo gran acuerdo, pero sí algunos acuerdos básicos que deberían suceder, como para que no estemos intentando refundar la patria cada 10 o 12 años. Me parece que es un problema. Perfecto, de esto que yo decía, ¿no? La experiencia anterior de los 12 años del kirchnerismo, ¿fue necesariamente toda mala? A mi juicio no. ¿Fue necesariamente toda buena? No, tampoco, de ningún modo. Entonces, ¿cómo se hace para no llegar y querer con tu librito empezar todo de nuevo el país, la república refundada? Es muy complicado esto, porque además vemos que eso sucede todo el tiempo, desde ya que a Raúl Alfonsín no le quedaba otra, porque salía de una dictadura, claro. Pero Carlos Saúl Menem, en muchos aspectos, fue casi en el sentido opuesto de Raúl Alfonsín. Y esto, y con la alianza subió con esa premisa, y luego 2 años después ya estaba inmerso en una crisis el país en la que no se podía sostener. Entonces, me parece, como vos decís, que
En lo que quizás no es que no coincido, sino no veo tanto es que haya necesariamente una herida que haya que saldar, digo, tan profunda ni nada. Yo no creo demasiado en que haya una herida muy profunda. Lo que creo es que nos sucede que a veces nos ponemos en lugares tan antagónicos en términos políticos que no podemos ni siquiera valorar lo que hizo una experiencia anterior. Y entonces ahí tenemos un problema porque a mí me parece que hay temas en los que la Argentina necesita 40 o 50 años de estabilidad. Y con gobiernos más, para poner parámetros que yo creo que son del siglo XX, ¿no? Más a la derecha o más a la izquierda, o más de centro izquierda o más de centro derecha, lo que termina sucediendo es que parece que todo el tiempo querés refundar algo y no hay nada demasiado que refundar. Quiero decir, ponernos en 4 o 5 cosas de acuerdo. Nuestros jubilados, nuestros viejos, ¿tienen que estar bien protegidos? Sí. Nuestros jóvenes y nuestros niños sobre todo deben estar protegidos, sí, perfecto. Apego a la ley como corresponde, no tratar de cambiarla todo el tiempo y de modo espasmódico, sí, absolutamente. Los derechos humanos son políticas de Estado en la Argentina, sí, yo creo que son 4 o 5 cosas y con esto regirnos 40 o 50 años. Después, por supuesto, que habrá algún gobierno más cercano a los mercados, algún gobierno que apueste a la demanda agregada del mercado interno. Esto es algo que los países lo viven, digo, sí. Francia, los Estados Unidos, pasan de un gobierno al otro y no por eso se cae toda la institucionalidad. Digo, la política exterior argentina tiene que variar. Venezuela tiene que pasar de ser el mejor amigo del mundo a ser un cuco y una dictadura espantosa, pero lo planteo no en términos de lo que yo pienso acerca de Venezuela, sino de cómo se plantea los extremos, la ¿no? política exterior, porque vos mirás que Brasil, México, países que en algunos aspectos han tenido problemas parecidos a los nuestros, sin embargo, tanto la Cancillería mexicana como la Cancillería brasileña, como Itamaraty, han sido siempre muy coherentes en la política exterior del país. Y sin embargo la Argentina eso no lo ha hecho. Te pongo el ejemplo de Venezuela, pero podría poner cualquier otro, digamos. No ha habido una coherencia en términos de política exterior de nuestro país. Yo creo que es otro de los temas en los que tendría que haber un acuerdo. Sí, es decir, mirá, nosotros, si tenemos que negociar con Venezuela, se negocia, pero no es mi hermano, o sea, sí lo es desde ya. Pero quiero decir, no es la persona con la que yo duermo tranquilo, sino que negocio, y tampoco es el enemigo, y no me meto en su política interior más allá de lo que yo pueda considerar. Entonces, estos temas, me parece que ahí sí estoy de acuerdo con vos, que debería haber un acuerdo, ¿no? Y claro, no tiene tanto que ver con las heridas, sino como con cierta necesidad argentina, que no sé de dónde viene, es más profundo quizá, y no sé si se agota en una charla, de creer que con lo que vos traés empieza el país. Claro, eso en el fondo, Marcos, es un signo de enorme debilidad democrática y de inmadurez, porque aún dentro de la filosofía ya nadie discute que la verdad no existe como tal, sino que se va construyendo y que la verdad tiene que ser revisada todos los días, como una hipótesis, se revisa y es verdad hasta el momento que se modifica la hipótesis, no, lo que antes era verdad dejó. Pero la dirigencia política, la dirigencia en general, viene con verdades casi absolutas. Y vos cuando ves una verdad absoluta, ¿cómo te dejás permear por el otro? Claro. ¿Y cómo el otro se va a dejar permear por vos si vos tenés una verdad absolutamente inmodificable? Esto me parece que es uno de los signos más desgraciados de la dirigencia, el no entender que no hay blancos y negros, sino que la mayoría de las cosas son grises. Sí, vos sabés que, y además van cobrando un dinamismo, digo, merced a la exposición pública, a las redes sociales, a una cantidad de cosas, va cobrando un dinamismo que no es tan fácil mantener dogmas, sobre todo a la hora de gestionar. Quiero decir, uno puede tener su ideología muy acendrada, la puede respetar, la puede tratar de ser coherente para con su propia historia, esta es una cosa, pero gestionar es otra. 2 ejemplos muy rápidos, digo, que están vinculados al pasado y al presente. Durante el periodo especial en Cuba, después de la caída de la Unión Soviética, a partir del año 91, del final de la Unión Soviética, del final del proceso que se llamó perestroika, digamos, por el que se terminó la Unión Soviética, Cuba quedó, lo sabemos todos, absolutamente sola, ¿no? De alguna manera, y con muy pocos recursos. Esto hizo que el país pasara una
una situación muy complicada en términos económicos y de mucha carestía, verdaderamente de mucha carencia. Sí. Fidel Castro, que ha sido un dirigente sagaz, más allá de lo que cualquiera pueda pensar ideológicamente de él, algunos están en contra, algunos lo consideran un dictador, otros lo consideran un patriota, digamos, pero no me voy a meter en eso, sino en el modo de gestionar. Se dio cuenta, y alguna vez me lo graficaron como se dio cuenta que tenía que perder un brazo para no perder la cabeza, se dio cuenta de que la explotación del turismo en la isla era necesario, era muy necesario. Y para eso inició una serie de procesos que terminaron en descalabros económicos, pero también en algún tipo de entrada de divisas en la isla. ¿Esto estaba en contra de lo que él creía desde su propia ideología? Sí, estaba en contra. Pero la verdad que tenía que buscar una supervivencia. Hace poco, insisto, podría cuestionarlo y alabarlo a la vez a la decisión, pero la verdad es que hubo que tomar una decisión en este sentido que iba en contra ideológicamente de lo que él planteaba. Donald Trump hace horas no más decidió que la separación de los hijos de los inmigrantes que son encontrados en la frontera y los inmigrantes ilegales no va a continuar. ¿A partir de qué? De que se viralizó un video en el que se veía a los chiquitos en una especie de cárcel espantosa. Nuestros oyentes seguro que lo han visto. Seguramente si no se hubiera conocido ese video, probablemente la administración Trump no hubiera hecho nada en relación con eso, porque desde ya que sabían las condiciones infrahumanas en las que esos chicos estaban. Y sin embargo, por la viralización, lo que sucedió es que tomaron una determinación. Entonces, vuelvo a esto. Muchos creerán que Fidel Castro ideológicamente era negativo para la región y otros creerán que era lo contrario. Muchos creerán que Donald Trump es un tipo que está poniendo a los Estados Unidos en un lugar en el que no estaba hace mucho tiempo y por algunos índices uno podría decir que es verdad porque hay casi pleno empleo, una cantidad de cuestiones, y otros creen que es un monstruo que amenaza a la democracia. Pero la verdad es que los dos en algún momento tienen que mirar a la realidad. Coincido plenamente con vos, hay mucho, hasta filosóficamente está cuestionada la verdad y la realidad, pero la verdad que tienen que mirar algo de la realidad que se les acerca y tomar decisiones. Absolutamente. Y eso a veces está en coincidencia con lo que piensan y a veces no. Bueno, este es un tema. Si vos sos demasiado dogmático a la hora de gestionar, te vas a enfrentar a un problema. Absolutamente. Recordamos que estamos dialogando con Marco Cittadini y el periodismo es uno de tus campos de acción, no el único, pero uno de tus campos de acción. Contribuye a esto que ese acuerdo o si se quiere, ese consenso que hace falta en la sociedad, ¿es parte de la solución o también a veces es parte del problema o es un poco de todo? Es un poco de todo, pero yo creo que en gran parte estamos viviendo un momento de bastante crisis del periodismo y aquí de vuelta me parece que las nuevas tecnologías lo ponen en crisis, pero tampoco lo han mejorado demasiado. Quiero decir, todo lo que se habla acerca de las fake news, todo lo que se habla acerca digamos, había cierto respeto de mis mayores, por ejemplo, al chequeo de fuentes, que hoy no están tenidos en cuenta. Yo no soy de los nostálgicos, yo creo que siempre hay algo por venir que es mejor, creo que siempre hay buenas experiencias y también hubo malas experiencias en el pasado. Pero lo que es verdad es que hay cierta búsqueda del rating, que ni siquiera es el rating del minuto a minuto de la televisión, sino te diría del segundo a segundo de Twitter, ¿no? Por decir algo que le hace mucho daño al periodismo a la hora de hacer un aporte social. Yo creo que el periodismo sigue haciendo un aporte social, por ejemplo, por supuesto, digamos, pero hay muchos ejemplos de cómo el periodismo contribuye a cierta desunión que va en contra de esto que decimos. Entonces es un problema, estos programas de debate a los gritos en televisión, estas chicanas de Twitter de 140 caracteres en los cuales yo no estoy discutiendo con vos con argumentos, sino tratando de hacerte quedar en ridículo o de utilizar más falacias que otra cosa, ¿no? Al estilo de los sofistas, Sí. Hay un tema con esto que yo creo que es un problema del periodismo que vamos a tener que revisar. No es fácil revisarlo porque yo no estoy a favor de los cuerpos colegiados, no estoy a favor de ninguna de estas cosas. Creo que la libertad tiene que ser plena, pero el tema es que la libertad tiene que mirarse también. ¿No? El ejercicio del periodismo en libertad absoluta, yo creo que debe ser absoluta, tiene que mirarse.
y tiene que revisar y decir, che, esto no lo podemos hacer, che, esto está mal, estos mecanismos por los cuales nosotros generamos más discordia que intentar aportar algo a la sociedad, tiene que ser revisado. Vos sabés que hablaste de la libertad, ¿no? Que es un valor muy destacado, especialmente por los liberales más tradicionales, ¿no? Pero la libertad al mismo tiempo te exige una enorme responsabilidad. No puede haber libertad sin responsabilidad, porque entonces cualquier otra cosa. Es un poco lo que vos estás mencionando. En una época se hablaba del periodismo militante para un lado y para otro. ¿Eso está más atenuado o todavía seguís viendo que hay, hay de un lado y de otro y sin...? Creo que en algún punto se ha atenuado un poco. Tengo varias cosas para decir en relación con esto, vos me cortás cuando me ponga aburrido, ¿no? Por supuesto. La primera es que yo creo que hay momentos en los cuales el periodismo es inevitablemente militante, que no le queda otra. Yo pienso en los grandes periodistas de nuestro país, en los que han quedado en la historia, quiero decir, y todos fueron en alguna medida militantes. Mariano Moreno el primero, pero por supuesto que José Hernández, desde ya que Sarmiento lo fue, ¿no? Fue presidente de la Nación, imagínate, y era periodista. Bartolomé Mitre fue un periodista militante, Rodolfo Walsh fue un periodista militante. Entonces, yo creo que hay un momento en el cual inevitablemente la militancia y el periodismo se cruzan. Lo que a mí no me gusta demasiado es el abandono de ciertas normas profesionales en pos de una militancia que te cobija para hacer cualquier cosa. Entiendo. ¿No? Digo, yo no creo en la objetividad desde ya, pero sí creo en cierta ecuanimidad. Entonces, esto que decíamos, yo tengo simpatía por... reciente mencionaba a Fidel Castro y a Donald Trump. Yo puedo tener más simpatía por uno que por otro, pero la verdad es que tengo que valorar los hechos de la realidad la mayor cantidad que pueda, porque ahí me parece que es donde yo soy ecuánime, donde le digo, en este caso a nuestros oyentes, pero puede ser en cualquier otro medio, yo digo, mira, yo pienso esto, pero también digo esto, también tengo en cuenta esta cosa. Yo creo que hay, el respeto a las fuentes que mencionábamos antes. Si algo no es verdad, por más que le sirva a mi causa, no es verdad. No es verdad. Y punto. Entonces, a mí me parece que ahí hubo un problema con lo del periodismo militante. ¿Se perdió eso de los hechos son sagrados? Sí, absolutamente. ¿No? Sí, a mí me parece que no existen malos hechos. Esta es la verdad, digo, lo digo con dolor, porque... juega más la interpretación. Juega todo el tiempo más la interpretación. Me parece que los hechos, porque todo el tiempo, digo, hoy miraba algo acerca de un argentino que estuvo en Rusia e hizo algo muy desagradable con una chica de 15 años, una cosa muy procaz, muy desagradable, aprovechándose de que no sabía el idioma. Le hizo decir cosas verdaderamente desagradables a una menor de edad, además. El tipo, se le prohibió entrar a los estadios, lo que me parece correctísimo, digamos, y hubo un cierto escarnio público que la verdad es que hace 20 años no hubiera sucedido. Vos y yo sabemos que se hubieran reído de eso una vivada más. No hubiera habido la condena suficiente. Y yo creo que eso es muy bueno y en eso estamos avanzando, pero a la vez publicaron la dirección y la foto de la casa de este tipo, insisto, que es repudiable, lo que hizo es espantoso y todo. ¿Es necesario? No. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Dónde termina la condena social necesaria a alguien que ha hecho algo malo y muy feo y que ya no es aceptable en nuestra sociedad? ¿Y dónde empieza el escarnio público innecesario? Bueno, en este pequeño episodio que yo te cuento, a mí me parece que hay una cuestión de límites, por esto de la libertad que decíamos. Perfecto. Digo, porque fueron a Google Earth, o como se llame y le sacaron la fachada de la casa y la publicaron. ¿Es necesario? Digo, porque ahí vive con su familia, hay chicos. Es necesario. Entonces, fíjate vos cómo, digo, yo lo digo casi con dolor, me parece que no es que no hay hechos, por supuesto que hay hechos, y hay algunos que son insoslayables, pero las interpretaciones en función de cada vez más generación de contenidos se imponen tanto que del hecho queda algo tan chiquitito que es muy difícil, ¿viste? Marcos, como siempre nos pasa cuando hay una entrevista así interesante y dinámica, a vos te debe pasar en la radio, el tiempo pasa mucho más rápido. El tiempo pasa rápido, pero me vengo cuando quieran. No, te vamos a volver a convocar, además vos sos parte de la familia de la IMCA. Gracias por tus reflexiones, creo que han sido muy, muy interesantes, muy buenas, y te agradezco nuevamente la
el tiempo que te has tomado para estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, Norberto. Y también lo digo ya no en lo personal, sino gracias por el trabajo social que hacen. Me parece que es de mucha incidencia. Lo agradezco de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido Marcos Citadino, este invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.